Hola, en esta ocasión vamos a trabajar las medidas de tendencia central. Pero, ¿qué es una medida de tendencia central? Una medida de tendencia central va a ser un número que te va a describir de manera aproximada dónde se encuentran localizados o centrados los datos a lo largo de una recta numérica. Ojo, en una recta numérica, eso va a implicar orden, ¿sí? A este valor es al que vamos a conocer como medida de tendencia central, y son tres las medidas de tendencia central que conocemos: media, mediana y moda. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con la primera medida, que es la media. ¿Qué es lo que vamos a entender como media? Media es un promedio. ¿De acuerdo? Entonces, van a existir dos tipos de media: la media muestral y la media poblacional. Recuerda que la muestra y la población no es lo mismo. La población es tu conjunto grande, mientras que la muestra solo es una pequeña parte de tu población. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la diferencia. Para la media muestral, entonces, consideraremos una notación que se le conoce como X barra, donde X es tu variable y la barrita de arriba va a indicar que es la media muestral. Mu, que es una letra griega, y esa la vamos a utilizar para la media poblacional. ¿De acuerdo? Entonces recuerda, la media es un promedio. Siguiendo esto, entonces imagina que tienes una muestra con n datos. Tu muestra tiene n datos. Entonces, ¿cómo voy a poder calcular la media muestral? Bueno, la media muestral se calcula como la suma de los x. Eso es lo que te está indicando esta notación. Suma de los x. Entonces, el símbolo sigma significa suma. Entonces dice suma los x. ¿Quiénes serían mis x? Imaginan que tienes x1, x2, x3 hasta llegar a xn. Entonces, esos son tus datos. Lo que vas a hacer es sumarlos y después todos esos los vas a dividir entre n. ¿Sí? La media es como cuando calculas el promedio de tus calificaciones. Y ese datito lo vamos a obtener. Mientras que la media poblacional, pues también se va a calcular de una manera muy similar. Entonces, vamos a ver nuestro ejercicio para ir realizando la media. Consideremos el siguiente. Halla las medidas de tendencia central de la serie estadística 1, 7, 3, 3.5, 3.5, 2, 4, 5.4, 5.3, 6, 2, 5, 6.2, 1 y, 6.2 y 7.5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para calcular la media, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Media. Como es una media muestral, será una X barrita. Lo que vamos a hacer es sumar los datos, que es 1 más 7 más 3 más 3.5 más 3.5 más 2 más 4 más 5.4 más 5.3 más 6 más 2.5, más 2 más 5 más 6 más 6.2 y más 7.5. Más 7.5. Ese ya no me ocupo. Todo esto lo vamos a dividir entre la cantidad de datos que tengamos. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dividir entre 15, porque es la cantidad de datos que tenemos. Entonces, esto es igual a... Entonces, recuerda, tienes que sumar los números de arriba, que es 1 más 7 más 3 más 3.5 más 3.5 más 2 más 4 más 5.4 más 5.3 más 6 más 2
más 5, más 6, más 6, más 6.2, más 7.5 y todo eso nos da 67.4 y lo vamos a dividir entre 15. Entonces, ojo, hay que hacer primero la suma y después hacer la división porque si no el resultado va a estar mal. Entonces hacemos 67.4 entre 15 y nos da 4.49. Y este es nuestro resultado. Eso es lo que va a ser nuestra media. ¿De acuerdo? Entonces nuestra media es 4.49. ¿De acuerdo? Y listo. Así de sencillo se calcula la media. Vamos a regresar a nuestra presentación. Entonces, ya aprendimos a calcular la media. ¿Qué sigue? Bueno, ahora vamos a aprender a calcular la mediana. Ojo, en la mediana tenemos dos casos. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es la mediana? La mediana, lo que vamos a hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Y recuerdas que te hablaba que vas a tener una cantidad n de datos. Bueno, aquí nuevamente vamos a ocupar esa n. Entonces, tienes dos opciones para la media muestral. Que n sea par, es decir, que tengas una cantidad par de datos, y que n sea impar. ¿Qué pasa aquí? Bueno, como vas a ordenar los datos de menor a mayor y te vas a tomar el dato que esté justo a la mitad, si tú tienes una cantidad impar de datos, pues resulta que te va a quedar un solo dato a la mitad. Un dato a la mitad. Ese dato es la media, la mediana. Es la mediana. Pero cuando tienes una cantidad par de datos, resulta que tienes dos datos a la mitad. Entonces, cuando tienes dos datos a la mitad, lo que vamos a hacer es, entonces los vamos a sumar y dividimos entre 2. El resultado es la mediana. ¿Ok? Bien, pues regresemos a nuestro ejemplo. Tenemos entonces los datos y lo que vamos a hacer para encontrar la mediana es primero ordenar los datos de menor a mayor. Entonces vamos a encontrar la mediana. Entonces, primer paso, hay que ordenar datos de menor a mayor. ¿Quién es el dato menor? El dato menor es el 1. Luego, ¿quién sigue? Luego sigue el 2. Y de hecho hay 2, 2, entonces voy a colocar 2, 2. Después sigue el número 3. Después del 3 tenemos 2, 3.5. 3.5 y 3.5. Después del 3.5 tenemos un 4. Después del 4 tenemos un 5. Después del 5 tenemos un 5.3 y un 5.4. Seguidos del 5.4 tenemos un 6 y otro 6. Tenemos dos 6. Después de ese 6 sigue un 6.2 y después del 6.2 sigue el 7 y finalmente el 7.5. Verifiquemos que tenemos nuestros 15 datos iniciales porque esa era la cantidad de datos. Se nos había faltado colocar n es igual a 15 y contemos. ¿De acuerdo? Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí están los 15 datos. Siempre que hagas tus procesos, cuenta los datos nuevamente para verificar que estás colocando todos. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerda que tenemos dos opciones, que n sea par y que n sea impar. Dice, si n es impar, te va a quedar un dato justo a la mitad y ese va a ser tu mediana. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a cancelar nuestros datos por los extremos. Entonces, quitamos el 1 y quitamos el 7.5.
Quitamos el 2 y quitamos el 7. Quitamos otro 2 y quitamos otro 6.2. Quitamos el 3 y quitamos un 6. Quitamos un 3.5 y quitamos otro 6. Quitamos otro 3.5 y quitamos otro 4. Quitamos, perdón, el 5.4. Quitamos el 4 y quitamos el 5.3. Entonces observa, fui cancelando uno de cada lado, de manera que te quedó un dato justo a la mitad. ¿Quién es ese dato? En este caso es el 5. Entonces tu mediana es el 5. ¿De acuerdo? Y listo. Ese es nuestro resultado. ¿Qué es lo que pudo haber pasado si solo tuviéramos 14 datos o un número par de datos? Te van a quedar dos datos aquí que podríamos marcar como amarillos y son los que te quedan en el centro. Esos dos datos tendrías que sumarlos y dividirlos entre 2 para obtener la mediana. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso teníamos un número impar y solo nos quedó un dato. Y listo. Ahora, regresemos a nuestro ejercicio principal, perdón, a nuestras definiciones, y ya tenemos definido cómo vamos a trabajar la mediana. Entonces ya no deberíamos de causarnos conflicto con eso. ¿Qué sigue ahora? Bueno, ahora vamos a identificar quién es la moda. La moda va a ser el valor que más se repita en una muestra. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener varios casos aquí. Puede, y es el mejor de los casos, que se repita un dato. Se repite un dato. ¿Qué es el que tiene más veces que se repite? Solo hay un dato. Cuando pasa esto, voy a llamar a mi moda pues como solo moda. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si se repiten dos datos en mayor cantidad? Es decir, por ejemplo, tienes una muestra donde la mayor cantidad de veces que se repite un dato es 5 y tienes dos datos que se repiten 5 veces, entonces a esto le voy a llamar bimodal, porque existen dos modas. Cuando existen tres datos que se repiten más, lo voy a llamar trimodal. Y así sucesivamente voy a ir dando los nombres. ¿De acuerdo? Y si todos los datos se repiten la misma cantidad de veces, voy a decir que no hay moda. ¿De acuerdo? No hay moda si se repiten todos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver quién es nuestra moda en nuestro ejemplo. Tenemos que los datos son 1, 2, 2, 3, 3.5, 4, 5, 5.3, 5.4, 6, 6, 6.2, 7 y 7.5. Entonces, vamos a ver. Tenemos la moda. ¿Quiénes son los datos que se repiten más veces? Bueno, son los 2. ¿Cuántas veces se repite el 2? El 2 se repite 2 veces. ¿Cuál es el otro número que se repite muchas veces? Es el 3.5. El 3.5 también se repite 2 veces. ¿Cuál otro número es el que se repite varias veces? El 6. Que el 6 se repite 2 veces. Son los números que más se repiten. Entonces, en este caso, como los 3 se repiten la misma cantidad de veces, tenemos un trimodal. ¿Y quiénes son las modas? Bueno, las modas son 2, 3.5 y 6. Son nuestras tres modas y por eso se le llama trimodal. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ese es nuestro resultado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a tomar el mismo ejemplo, pero le vamos a hacer una modificación, ¿de acuerdo? A partir de lo que ya conocemos.
Ok. Listo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Vamos a dejarlo en 12. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, ahora nos dice, halla las medidas de tendencia central de la serie 1, 7, 3.5, 2, 4, 5.4, 6, 2, 5 y 6. Primer paso, vamos a calcular la media. Recuerda, la media es el promedio. Entonces, para calcular la media lo que vamos a hacer es sumar nuestros datos. Va a ser 1 más 7 más 3.5 más 2 más 4 más 5.4 más 6 más 2 más 5 más 6. Y todo eso lo vamos a dividir entre la cantidad de datos que tengamos. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces tenemos en total 10 datos. Nuestra n es igual a 10. Entonces vamos a dividir entre 10. Entonces, primero vamos a hacer la suma. Vamos a sumar 1 más 7 más 3.5 más 2.4 más 2 más 4 más 5.4 más 6 más 2 más 5 más 6. Y eso nos da 41.9. Y todo eso lo vamos a dividir entre 10. 41.9 entre 10 nos da 4.19. Entonces nuestra media es 4.19. ¿De acuerdo? Siguiente paso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la mediana. Recuerda que para calcular la mediana, lo que tenemos que hacer es ordenar nuestros datos de menor a mayor. ¿Quién es el menor? El menor es el 1. Después, ¿quién sigue del 1? Sigue el 2. Después del 2, sigue otro 2. Después de ese 2, sigue el 3.5. Después del 3.5, sigue el 4. Después del 4, sigue el 5. Después del 5, 5.4. Después del 5.4 hay 2 6. Los voy a separar aquí con comas para no confundirnos. Después del 6 viene el 7. Entonces verifiquemos que tenemos 10 datos. Recuerden que debemos de tener 10. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. La mediana recuerda que se va a calcular dejando los dos datos de la mitad, porque en este caso tenemos que n es par, n vale 10. Entonces vamos a ir cancelando, ¿de acuerdo? Entonces comencemos a cancelar el 1 con el 7, el 2 con el 6, el 2 con el 6, el 3.5 con el 5.4. Y observa que entonces te quedaron dos datos en el centro. ¿Quiénes son los dos datos que te quedaron en el centro? El 4 y el 5. Como en este caso te quedaron dos casos en el centro, la mediana se calcula de la siguiente manera. La mediana se va a calcular sumando estos dos datos, 4 más 5, y los vamos a dividir entre 2. Entonces sacamos 4 más 5 es 9 entre 2. 9 entre 2 es 4.5. Listo. Entonces ese 4.5 es nuestra mediana. ¿Qué sigue ahora? Vamos a calcular la moda. La moda recuerda que es el número que más veces se repite. Entonces, ¿quiénes son los que más se repiten? El 2 y el 6. ¿Cuántas veces se repite el 2? El 2 se repite 2 veces. Y el 6 también se repite 2 veces. Entonces, como son los que más se repiten, tenemos dos modas. Por lo tanto, es un bimodal. ¿Y quiénes son nuestras modas? Pues son precisamente los datos que conocemos. 2 y 6. ¿De acuerdo? Y listo. De esta manera entonces podrás calcular la media y la mediana y la moda.